Cada caso de corrupción que estamos conociendo en el PSOE se traduce en más autoritarismo y sectarismo por parte del PSOE de Adrián Barbón. Lo que ha ocurrido esta semana en el Pleno, en la Junta General, ha sido lamentable. Es que no hay palabras que lo describan. Un diputado socialista ha vertido todo tipo de insultos a los 4 diputados de Vox y, por tanto, a todos los asturianos que creen y que confían en la tercera fuerza política de Asturias. Pero es que, además, este diputado ha estado protegido por el presidente de la Cámara, que tiene que mostrar una imparcialidad absoluta. El presidente de la Cámara, Juan Cociño, no es el presidente, es un consejero más al servicio de Adrián Barbón. Un Adrián Barbón que le hemos puesto contra las cuerdas al recordarle todos los casos de corrupción que también salpican a la FSA, como el caso Ulla, el caso Marea, el caso Villa y todo el desvío de fondos a través del sindicato UGT, el sindicato del Partido Socialista. Y por eso, desde Vox hemos propuesto en la Cámara que exista transparencia y que todos los sindicatos que cobran subvenciones públicas, como comisiones obreras, como UGT, que publiquen sus cuentas anuales y expliquen en qué se están gastando el dinero. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Votar en contra. Esto es lo que le asquea a Adrián Barbón, la corrupción. Es un auténtico sinvergüenza. Igual que el consejero de Medio Rural, que además es un auténtico cacique. Están acostumbrados a esta política del ordeno y mando, que este consejero, en contra de la decisión de la interpretación de la Junta Electoral de la IGP Ternera Asturiana, ha decidido unilateralmente nombrar una gestora a su antojo y conveniencia. Y así, por desgracia, están las cosas, pero desde Vox seguiremos luchando para destapar y denunciar el caciquismo, el autoritarismo y la corrupción que salpica a todo el PSOE.